Yo soy director ejecutivo de Prendo, que es la incubadora y aceleradora de negocios de la UTPL. Dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación que tenemos en la universidad hay varios actores y Prendo es uno de los más relevantes por el papel que juega de tratar de cristalizar las ideas que muchos de nuestros estudiantes, tanto en modalidad abierta y a distancia como en modalidad presencial, tienen estos sueños de emprender. Así que nosotros tratamos de cristalizar estas ideas, estos sueños. Así que vamos a hablar hoy un poco del ecosistema que tenemos a nivel global y particularmente también en países como los nuestros, como Ecuador y Perú, en estos tiempos de COVID. Y les propongo básicamente este temario. Primero vamos a hacer unos breves antecedentes. Creo que todo el mundo sabe en qué condición estamos, pero siempre es importante repasar la magnitud de la misma para tener un mejor contexto. Luego vamos a hablar de por qué es importante emprender hoy, de qué manera debemos emprender, y luego vamos a hablar de algunos componentes muy importantes como el mindset emprendedor, la configuración mental que requiere el emprendedor, la oferta de valor alineada que se requiere en estos tiempos de crisis de salud y económica, y finalmente cómo debemos aprovechar los incentivos emergentes que el ecosistema nos está ofreciendo, tanto en Perú como en Ecuador y en otros países. Bueno, hablemos un poco de los antecedentes. Nadie está ajeno a lo que estamos viviendo en este momento. Quiero hablar un poco de algunos datos que el doctor Albert Rich de London School of Economics plantea. Son graves porque se habla de que a nivel mundial la producción que se mide a través del Producto Interno Bruto va a caer en un 20%. Es decir, que si el año pasado se producían 100, pues este año se producirán 80. Y eso también golpea pues nuestra región latinoamericana fuertemente. En Perú tengo algunos datos proporcionados por fuentes como el ESAN, que hablan de una caída entre el 4.7 y el 5.5% del PIB. Y en Ecuador, el Banco Mundial ha dicho que nuestra caída anda por ahí del 6%, aunque hay entidades locales y otras como la CEPAL que dicen que va a ser más fuerte, incluso 7%. Entonces, esto realmente va a generar una situación de contracción de la economía, lo que los economistas llaman una desaceleración. Estamos a puertas de ella. Recuerden que para que se diga que estamos en una recesión, pues necesitamos 3 trimestres seguidos con una caída en los niveles de producción. Estamos empezando apenas esto en el primer trimestre, después de que se declaró la crisis por el tema de la pandemia, así que estamos en esa ruta y eso va a generar alguna condición peor que la que se vivió incluso en el año 2008 cuando fue el crack financiero por la crisis inmobiliaria. Otro antecedente importante es que todo esto va a impactar en el empleo. Las tasas de desempleo se van a incrementar. En Estados Unidos es increíble cómo está afectando esto. Es un 30% y lo que se prevé según la FED. Y bueno, esto realmente va a tener una consecuencia muy fuerte porque recordemos que la economía norteamericana es un motor a nivel mundial y si la economía norteamericana se resfría, pues nosotros estornudamos. Es decir, va a haber una consecuencia, un efecto dominó que nos va a afectar porque obviamente el poder adquisitivo va a disminuir. Solo una referencia, en el mes, creo que fue en el mes de abril, no tengo datos de meses más recientes, pero en el mes de abril la cantidad de solicitudes por desempleo subió a 22 millones en un mes, cuando lo habitual eran 300,000. ¿No? Es solo para que tengan una idea de la magnitud de esto. Y bueno, en Perú y en Ecuador también se prevén caídas fuertes. La misma ESAN ha dicho que el 23.6% de la población económicamente
activa va a entrar en desempleo y aquí en Ecuador se habla de entre un 9 y un 10%. Las economías del mundo, además, tienen una particularidad en este momento y es que están sumamente endeudadas. Se calcula que la deuda mundial, tanto pública como privada, representa el 225% de la producción mundial, ¿no? Esto significa que al estar sumamente endeudados no tenemos un colchón, no es que estamos viviendo una época de crisis cuando hemos atesorado o guardado de la época de vacas gordas, ¿no? Nos están agarrando las vacas flacas sin tener ese colchón que nos podría ayudar de mejor forma a paliar la crisis. Y finalmente, quiero mencionar que todo esto afecta fuertemente algo que en el mundo capitalista es muy relevante y es el tema del consumo, ¿no? Los hábitos, las costumbres de los consumidores, del mercado, está cambiando fuertemente. Se están contrayendo muchos gastos y esto de alguna manera va a afectar también el tema económico porque eso podría generar incluso un tema deflacionario. La deflación es cuando los precios decrecen, al contrario de la inflación. Pero incluso hablar de una deflación desde el punto de vista económico y cómo impacta eso a las empresas, al sector productivo, es peor que un tema inflacionario. ¿Por qué? Porque cuando hay deflación, el sector productivo no tiene incentivos para crecer, para producir. Entonces, todo esto se convierte en un círculo vicioso, una espiral hacia abajo que genera incertidumbre y genera pánico también desde muchos puntos de vista. Bueno, este es un panorama tétrico, pero es el panorama que tenemos. Es lo que hay y no podemos ignorar esta situación. Entonces, cuando vemos este panorama, la pregunta que nos hacíamos en algún momento cuando estábamos preparando esta disertación y conversaba con mis colegas de la UCV es ¿por qué es importante emprender hoy? Bueno, tenemos que analizar con claridad que cada uno de ustedes, chicos, que están estudiando, que están desarrollando una carrera para obtener un título, en algún momento habían pensado, bueno, ahora que tenga mi título voy a salir a buscar empleo. Bueno, apostar a ir a buscar empleo en este momento sencillamente no es la mejor apuesta. ¿Por qué? Pues porque lo que ya hemos visto, todo este antecedente donde hay una alta tasa de desempleo debido al bajo crecimiento y al alto endeudamiento que tienen nuestras economías, hace pensar que no es tan fácil conseguir empleo. No es que por más que usted tenga un título universitario y unas características importantes, un perfil adecuado, le va a ser fácil conseguir empleo. Todo lo contrario, va a ser muy difícil que el sistema absorba esta oferta laboral que sale de las universidades. Entonces, considerar el tema de emprender ya debería ser una alternativa más interesante, más válida, de más alto perfil. Yo no sé cómo ustedes lo visualizan, chicos, pero acá, por ejemplo, hace muy poco tiempo, la gente, los jóvenes nuestros de acá de la Universidad de la UTPL, les preguntábamos, ¿qué piensan ustedes de emprender? Y siempre decían, no, es que emprender es para fracasados, para losers, como dicen los gringos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se consideraba que emprender era como la opción que tenía la gente que no había logrado conseguir un empleo. Entonces, como no conseguían un empleo, pues sencillamente no tenían otra opción más que emprender. Entonces, esa realidad hoy se transforma, se tiene que transformar, es imperativo. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, el sistema no puede absorber la oferta de profesionales universitarios, y entonces es necesario pensar en que ya esto se convierte en algo más sexy, más glamoroso. Y emprender ya es una alternativa de un mejor perfil.
Esto incluso hay que tomar en cuenta que países como Ecuador y Perú han sido bien calificados por el Global Entrepreneurship Monitor durante los últimos 10 años, porque siempre han estado con una tasa de emprendimiento temprano muy alta. En Ecuador, por ejemplo, es del 30%. Es decir, de cada 100 personas entre los 18 y los 64 años, 30 emprenden, ¿no? Y entiendo que en Perú la tasa es muy parecida, anda un poquito más abajo del 30%, pero es muy similar, ¿no? Esto es bueno. O sea, quiere decir que en nuestros países siempre ha existido una cultura emprendedora, pero ahí es donde está la situación difícil. Resulta que nuestros emprendimientos tienen un horizonte de vida sumamente corto, no sobrepasan el valle de la muerte, no llegan a 3 años, más del 90% no llega a ese periodo. Algunos de estos emprendimientos, un gran porcentaje, dura apenas meses. ¿Por qué? Porque básicamente se trata de emprendimientos por necesidad, emprendimientos de subsistencia que generan muy poco o nada de utilidades que permitan que esto sea sostenible. Muchos de estos emprendimientos ocurren básicamente porque se necesita hacer algo, porque no hay recursos, y entonces ese es el problema que estamos teniendo en nuestros países.